Shalom Keiló, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo brahat, bendición, sobre todas las naciones y sobre nuestra Keiló, sobre Yahshua levantando las naciones. Que sea Yahweh trayendo guianza y un despertar sobre todas las Jaín, en todo rincón de la Ered donde vean esta transmisión, que sea Yahweh trayendo mucha hormat, mucha binat, sabiduría y entendimiento de la Dabar, y que sea Yahweh guiándonos de una manera especial para poder sacudir nuestra Jaín, nuestra vida, poder entender lo que Yahweh quiere para su pueblo y lo que Yahweh quiere traer para cada uno de nosotros en Ahabá, en amor y en libertad. Hoy hay una Dabar que Yahweh colocaba para este inicio de Shabbat. Ya llevamos 45 minutos de Shabbat, toda Rabá Yahweh. Y Yahweh me colocaba una Dabar que dice cuando se dice la Emet, o cuando se dice la verdad. Y cuando se dice la verdad, muchas veces se ha tratado al hombre por falso o por mentiroso o hasta los asesinados. Tiempo antiguo por decir la Emet, por decir la verdad. Y es un tiempo donde tenemos que despertar y es un tiempo donde tenemos que hablar la verdad. Y es un tiempo donde el pueblo de Israel tiene que despertar. Y es un tiempo donde el pueblo de Israel tiene que empezar a decidir realmente lo que quiere para su Jaín, para su vida. Y donde realmente tienen que emprender, o tenemos que emprender, porque me toca incluirme. Tenemos que emprender una Jaín perfecta en las manos de Yahshua. Tenemos que emprender una Jaín perfecta para que Yahweh sea exaltado y toda la Jalet y la Kabot la demos a él en todo lo que emprendamos. Entonces, hoy dice la Dabar cuando se dice la Emet o la verdad, y cuando tenemos que emprender a realizar algo nuevo, y cuando tenemos que darnos cuenta de que la verdad nos hará libres, y que por la verdad es que estamos de pie, y que por la verdad es que tenemos que conocer cada yamín de la Torah, y que la Torah es la que nos está guiando para formarnos y ser mejores ajim y ajayot, para ser mejores hermanos, mejores hijos, mejores hijas, y para que todos seamos una Yahidejat, que todos seamos una unidad, una unión en Ejat, pero verdadera, no mediocre y no mentirosa, y no que no hagamos lo que Yahweh quiere que hagamos, sino que todos decimos, yo quiero hacer la voluntad de Yahweh, pero cuando llega el tiempo de hacer la voluntad de Yahweh, nos da miedo y nos desviamos del camino. Entonces yo quiero que me acompañen en Geburot. Geburot es el libro de Hechos. Geburot es el libro de Hechos. Y yo quiero que me acompañen hoy en Hechos 4. Y vamos a ver algo de Keifa y de Yohanan. Cuando hablaron la verdad, la Emet. Cuando Keifa y Yohanan se dejaron guiar por la instrucción, se dejaron guiar por el que plantó Yahshua HaMashiach para que guiara a Eret, para que guiara al hombre, para que nos dirigiera al Ruach HaKodesh. Y cuando tú te dejas guiar y dirigir por el Ruach HaKodesh, entonces empiezas a tener algo que se llama entendimiento de obediencia. Porque es que el Ruach HaKodesh no es como nos lo han pintado y el Ruach HaKodesh me llenó y entonces yo sigo cometiendo los mismos errores y sigo cometiendo las mismas obras que cometía. No, el Ruach HaKodesh es la instrucción, la guianza y la fortaleza que nos dejó Yahshua HaMashiach para que caminemos en Emet, para que caminemos en verdad y para que lo hagamos conforme al propósito de Yahweh, no a nuestra pasar, a nuestra cara, porque es que Yahweh es el que nos guía. Yo quiero que me acompañen ahí en Geburot 4, que es Hechos, y miramos ahí en Geburot 4.1 donde dice Keifa y Yohanan todavía estaban hablando al pueblo cuando los Kohanim, o sea, los sacerdotes, el capitán a cargo de la guarda de la Vallí y los Tseduquim, que eran los saduceos, vinieron sobre ellos. Algo que se planta es cuando ellos están hablando al pueblo, y cuando ellos están hablando al pueblo están hablando una emet, una verdad, y la verdad que ellos están hablando la verdad que era Yahshua HaMashiach, era la emet que ellos estaban llevando, la verdad de Yahshua HaMashiach. Cuando Keifa y Yohanan hablaban la emet, la verdad, a los coes, los sacerdotes que habían en ese tiempo, los guardas o los guardianes de la Vallí, o sea, los que estaban custodiando o guardando la Vallí, y los Tseduquim, que eran los saduceos,
todos se unieron para ir sobre ellos. Ahí sí hay una unión y ahí sí hay algo que presta este Olán, el mundo. Todos quieren ir en contra de las obras y de la palabra de Yahweh. Y todos quieren ir en contra de que no se tiene que cumplir lo que Yahweh dijo que se tiene que cumplir. Resulta que si nosotros notamos en el tiempo antiguo, los saduceos, los seduceos, los goes, ¿quiénes son los que estaban siempre ahí parados en la puerta y no dejan entrar? Los peluchín. Y los Y entonces todos estaban guiados por una misma doctrina y estaban guiados por la doctrina humana, pero se habían olvidado de la Torá. ¿Yahshua qué vino? Vino a establecer la Torá, vino a fundamentar lo que el pueblo había dejado a un lado y se habían dejado doctrinar por doctrinas de hombres y se habían olvidado de la Torá. Cuando Keifa y Yohanan empezaron a hablar de lo que era el Mashiach y la verdad del Mashiach, ¿qué hicieron los que estaban custodiando el pueblo o los que tenían, digamos, autoridad como jefes dentro del pueblo? Se fueron en contra de ellos. Cuando tú tienes algo perfecto y bueno de Yahweh, siempre vas a encontrar a alguien que va a estar en contra de lo que Yahweh está dirigiendo y guiando en tu Jaim. Eso hay que tenerlo claro. Cuando tú te estás levantando en la Emet, en la verdad, siempre va a haber alguien al frente de tu vida que te va a decir: no, estás equivocado, no hay necesidad de ejercer tanta cosa. ¿Quién se levantaron estos? Se levantaron a decir en contra de Kefa y en contra de Yohanan. Y en levantarse en contra de ellos, lo primero que hacen es llevarlo a una prisión. Resulta y acontece que en este tiempo tenemos libertad, toda Rabá Yahweh, y podemos expresar aquí en Colombia el Ahabá de Yahshua. Amén. Podemos expresar lo que Yahshua vino a hacer y vino a levantarnos como pueblo y Kadash. Pero resulta que no hay necesidad de que venga un guarda o un policía o alguien, un gubernamental, a decirte: te voy a meter a la cárcel en este momento porque estás hablando del Mashiach. No, en este momento toda Rabá Yahweh que podemos hacerlo por el momento. Y podemos hacerlo sin necesidad de dañar a nadie, pero sí hablar la verdad. Amén. Pero resulta que en este tiempo encontramos a nuestra propia familia, a nuestros amigos y a muchos que se levantan como se levantaron esos jueces, como se levantaron esos tesaduquín, esos saduceos, como se levantaron los guardas, los que estaban cuidando supuestamente la Vallí de Yahweh, y se levantaron en contra de aquellos que estaban trayendo la verdad del Mashiach. Resulta que en este tiempo, cuando tú te levantas a decir la verdad de Yahshua HaMashiach, muchos se levantan en contra de decirte: ¿para qué haces todo eso? No hay necesidad. No hay necesidad de guardar Shabbat. No hay necesidad de guardar mandamientos. Yahshua lo hizo todo por nosotros. Falso. Yahshua nos abrió un camino para que nosotros empezáramos a obedecer la Torah de Yahweh. Amén. Resulta que cuando empezamos esto, se levantan los jefes. Se levantan jefes territoriales. Hay jefes territoriales en nuestro hogar. Hay jefes territoriales en nuestra mispajá, en nuestra familia. Hay jefes territoriales que se levantan aún en la empresa donde estemos laborando. Hay gente territorial que se levanta en la cuadra o en el barrio donde vives. Hay gente que se levanta ahí en contra de ti a decirte: ¿para qué te colocas así? ¿Para qué te haces la humildad? ¿Para qué te colocas o te dejas los pH? Y la mujer, ¿para qué te colocas falda decorosamente? Colócate unos jeans apretados, eso no pasa nada. Yahshua vino y nos limpió. Porque es lo que la gente manipula y lo que la gente quiere llevarnos todavía aún a prisiones. Esos son prisiones. Así las personas piensen que no son prisiones. Son prisiones que nos están llevando a cometer errores. Y son prisiones que nos están llevando a no guardar nuestra Jaim para Yahweh. Y cuando yo no guardo mi Jaim para Yahweh, entonces empiezo a cometer errores en mi Jaim. Y cuando yo empiezo a cometer esos errores en mi Jaim, estoy cometiendo errores para mi salvación. Porque resulta de que todo este proceso se llama la salvación de nuestra Jaim, la salvación de nuestra vida. El jefe de la guardia, esto se refiere a la fuerza política, sea de un pueblo, una nación o de nuestra casa. Aún en nuestra casa hay fuerzas políticas. Aún en nuestra Jaim se pueden levantar fuerzas políticas. Aún nuestros hijos, nuestra familia se puede levantar como fuerza política. ¿En qué sentido? En que llega tú dices: voy a ejecutar esto porque me siento en shalom y en libertad cuando entro a la presencia de Yahshua. Cuando me dejo dirigir por el Ruach HaKodesh. Y se levanta la fuerza política a decirte: no hay necesidad de tanto.
no emprendas. Yahshua ya lo hizo todo. Y entonces empieza a confrontar el ley y la mente del hombre. Y cuando la ley y la mente del hombre empieza a confrontarse, entonces empiezo yo a decir, no hay necesidad de todo. De verdad, no hay necesidad de guardar mis votos. No hay necesidad de apartarme para Yahweh. No hay necesidad de guardar Shabbat. No hay necesidad de guardar las Moedim. Si nadie las guarda, ¿para qué lo voy a hacer yo? Se confronta el Rúa. Y si yo dejo que el Rúa se confronte en contra de mí, voy a resultar que no voy a guardarme para la vaca 2, sino que voy a empezar a guardarme para el mundo. Y resulta que el Olá en el mundo a mí no me va a dar la salvación me la va a dar Yahshua. Amén. Cuando me lleve guiado en el Ruach HaKodesh a la presencia de mi Abba Yahweh. Y cuando empiezo a tener esa libertad dentro de mi Jai. Terminar para guiarme y formarme en la presencia de Yahweh. Yo quiero que miremos el Pesu 3. No, miremos el 2. Dice, muy molestos de que enseñaran al pueblo la Emet, la verdad, del despertar de los muertos, y que ofrecieran a Yahshua como prueba. Porque estaban enojados, porque estaban dando una respuesta, y la respuesta que era, ¿se acuerdan que ustedes crucificaron a alguien? ¿Se acuerdan que alguien fue al madero? Y se acuerdan que ese alguien que fue al madero, llevaron al madero, era para que tú y yo saliéramos de la esclavitud doctrinal que se estaba viviendo en la Eret. Eso fueron a decir. Y eso era la palabra que estaba dando Yahshua, y que estaba dando Keifa, y que estaba dando Yahanán. Estaban dando una instrucción donde está diciendo, levántese pueblo, no sigan viviendo doctrinas de hombre, miren a Yahshua HaMashiach, aquel que se levantó de entre los muertos y viene a traer Jaín a tu vida. Viene a regocijarse para que tú tengas shalom, sanidad y libertad. Y eso es lo que vino a hacer Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach vino a traernos Jaín, vida. Yahshua HaMashiach vino a traer un despertar sobre nosotros. Yahshua HaMashiach vino a decirnos, despierten, estaban dormidos, salgan de la aflicción del dolor en el que estaban y empiecen a tener Jaín, libertad, y empiecen a tener ¿qué? Briut. Pero resulta que es que hay dos clases de Briut, dos clases de sanidad. Hay una sanidad física y una sanidad en el Rúa. Resulta que yo tengo que empezar a vivir una sanidad en el Rúa, porque cuando yo vivo una sanidad en el Rúa, esta Basar, que estaba enferma, va a tener que doblegarse a la Briut en el Rúa. Y ahí es cuando quiero tener conocimiento de lo que es Yahweh para mí. Antes de sanar esta Basar, esta carne, Yahshua sana a mí, Jaín, mi vida. Coloca un Rúa de Jaín, de vida, un respirar nuevo dentro de mí, para que esta Basar empiece a caminar conforme a el propósito de él. ¿Qué estaba haciendo Kefa y qué estaba haciendo Yahanán? Eso estaban haciendo. Estaba diciéndole al pueblo, salgan de la doctrina de enfermedad en la que están, porque vino el Mashiach, el que resucitó de los muertos, a traer Jaín a ti, el que se levantó, el que trajo libertad, el que fue y despertó completamente un pueblo para que el pueblo pudiera tener sanidad y libertad. El Pesu 3 dice, la guardia de la Bajit los arrestó. Y como era ya de Laila, o ha caído la noche, los dejaron en la cárcel hasta el yom siguiente. La guarda de la Bajit. A veces nosotros nos dejamos arrestar por la Laila. A veces la Laila a muchos les trae miedo y temor. A muchos les da miedo la Laila. Y si alguien te habla duro en la Laila, vas a sentir más temor y más miedo. Es tanto, en la Laila es cuando al ser humano le cuesta cimentarse en algo. Porque la Laila, por naturaleza, produce como temor. Hay lugares donde tú puedes pasar en la Laila y dices, yo por ese lugar no paso porque da como miedo. Ese lugar me da temor. Pues esperemos que pase alguien para que me acompañe. Porque la Laila produce ¿qué? Temor. Entonces a ellos los metieron ¿en qué? En un calabozo. Resulta que al llevarlo a un calabozo, ¿qué puede producir en el ser humano? Cuando tú vas a entrar a una prisión, cualquier clase de prisión, vas a sentir temor. Y pueden tener varias clases de temor. Un temor por los cuales Yohanan y Keifa podían estar pasando era, si yo sigo hablando del Mashiach, ¿qué irá a pasar con nuestra Jaina? Eso podía pensar.
Si nosotros en este día nos dijeran, te voy a apresar porque estás predicando en el nombre de Yahshua, entonces de pronto muchos podemos tener temor. Como muchos pueden decir, no, pues toda raballa, güey, que estoy hablando la media, estoy hablando la verdad y no tengo temor de lo que me hagas. Puede pasar. O puede pasar que tú te levantes y digas, no tengo miedo de lo que hagas con esta bazar, porque la Dabar de Yahvé dice que no tenga miedo a lo que dañe tu carne, sino a lo que dañe tu nefes. Entonces son puntos que tenemos que empezar a referenciar. Que ahí va Johanan, estaban hablando la Emet, y lo primero que hacen es colocar un obstáculo, y el obstáculo es, voy a apresarte para que pueda entrar miedo o temor. Lo que estaban sintiendo estos hombres más que todo era resentimiento y celos. Resulta y acontece que cuando el resentimiento por algo y los celos por algo se fundamentan, eso viene a traer algo sobre tu raíz para que tú no tengas la oportunidad de poder emprender lo que te gusta. Resulta de que tú estás buscando la presencia del Ruach HaKodesh y estás intentando caminar en Ikadash, estás intentando caminar muy Kadosh, muy apartado para Yahweh. Y resulta de que en el medio de lo que tú estás haciendo empieza alguien con celos y resentimientos en contra de ti para decirte, estás equivocado, no lo hagas, mira que eso no hay necesidad, mira que para qué vas a hacer eso, estás muy joven, estás muy linda, estás muy lindo. Lo perdimos. Resentimientos y celos. No tanto resentimientos y celos por lo que tú eres, sino resentimientos y celos por lo que estás ejecutando, lo que estás haciendo. ¿En qué sentido? Resulta de que Yahweh me ha hecho libre y el Ruach HaKodesh me está guiando y me está acompañando para tener una mejor vida. Y en el medio de eso la gente ve un cambio en tu Jaín. Y cuando ven un cambio en tu Jaín empiezan a decir, wow, ha cambiado. Porque habrá cambiado. Y empiezan a indagar o a preguntarte, ¿por qué has cambiado? Noto que has cambiado en esto, noto que ¿qué te ha pasado? Y entonces uno como tiene gozo y charrón dentro de uno, entonces dice, es que conocía a Yahshua HaMashiach. ¿Y ese quién es? ¿Y usted de dónde salió? ¿Y a usted dónde le enredaron la cabeza? Porque eso le estaban diciendo a Keifa. Y le están diciendo, y estaba Johanan. ¿Y ustedes por qué están enredando el pueblo? Enredando el pueblo. ¿Y usted dónde está enredando su cabeza? ¿Y usted dónde está enredando su Jaín, su vida? Eso no hay necesidad de tantas cosas. Pero entonces cada que miramos la Dabar, entonces decimos, wow, sí hay necesidad de muchas cosas. Hay necesidad de ser obediente, hay necesidad de ser real y hay necesidad de caminar y cada para poder ser pueblo restaurado de Yahshua HaMashiach. Los tzadikim, los saduceos estaban completamente resentidos por la Dabar que estaban llevando Johanan y Keifa. Estaban resentidos. ¿Estaban resentidos en qué sentido? ¿Y estos de dónde tuvieron tanta sabiduría? ¿Qué le decían a Yahshua? Y este es el hijo del carpintero. La casa de su madre no es Miriam. ¿Y este de dónde salió con tanta jodmat, con tanta sabiduría, con tanta verdad, con tanto entendimiento? ¿De dónde apareció? Si ni siquiera nadie lo conocía. ¿Por qué? Lo primero, cuando tú das una Dabar de esa, entonces estás diciendo, ¿de dónde tienes tanta sabiduría? ¿Eso qué es? Son celos. Son celos. Son represiones. Porque hay muchas palabras de tú expresar algo para una persona. Pero ellos estaban hablando la palabra y están tirando la palabra por encima. ¿De dónde tienes tanta sabiduría? ¿Acaso su padre no es un simple carpintero? Menospreciando lo que Yahshua es. Entonces, si menospreciaban a Yahshua, usted se imagina que está hablando de Johanan y de Keifa. Y eso es porque vienen a cambiar lo que nosotros tenemos. Y eso es porque vienen a cambiar la doctrina. Lo mismo pasa en estos tiempos. ¿Y estos de dónde salieron? ¿Creen que están cambiando doctrinas? No, no cambiamos doctrinas. Estamos caminando en Emet. Y estamos buscando la verdad que es Yahshua HaMashiach, porque nuestro Abba es del pueblo de Judá. Amén. No somos judíos, pero somos hijos del pueblo de Israel. Amén. Y caminamos en la Emet, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Resulta que al hablar Yahshua HaMashiach se levantó de los muertos. Eso lo está diciendo Keifa, que Yahshua se ha levantado entre los muertos. Y cuando está hablando de eso es doloroso para alguien que no quiere entender. Cuando tú estás diciendo, es que yo fui de esa manera, pero Yahshua me restauró y Yahshua me sanó, entonces eso le duele a la persona que no quiere entender. Eso le duele a la persona que no quiere obedecer. Y le duele a la persona que no quiere
que completamente edificarse en lo que es Yahshua HaMashiach. Resulta que el cambio no lo damos nosotros, el cambio lo hace el Mashiach en nuestra Jaim, porque ningún ser humano es capaz de cambiar. Resulta que el ser humano puede cambiar para bien o puede cambiar para mal, porque hay dos caminos. Y resulta que en esos dos caminos, cambio para bien o cambio para mal. Resulta que Yahshua vino y abrió un derek, un camino, para que el pueblo se distinguiera y el pueblo cambiara y empezara a caminar en la Emet, en la verdad. Y eso es lo que estaba hablando Yohanan y estaba hablando Keiva. Miren lo que dice el verso 4. Sin embargo, muchos de los que oyeron el mensaje confiaron, y el número de hombres solamente fue de unos 5,000. O sea que a cuánto le estaban expresando yo la Emet, la verdad. Habían muchísimos, y 5,000 escucharon la Emet, la verdad, de lo que ellos están hablando. ¿Cómo se colocan los Cohen? Y cómo se colocaron los jueces y cómo se colocaron todos los que estaban allí al darse cuenta que 5,000 personas estaban cambiando y escuchando el mensaje de Yahshua. ¿Cómo le dolió al pueblo? ¿Y qué son los dentro del pueblo? Cuando dice, este cambió, a este Yahshua lo sanó, a este Yahshua lo está haciendo libre. Este empezó a dar un cambio de Jaí porque Yahshua ha traído sanidad y libertad. En este tiempo, para que 5,000 personas lleguen a los pies del Mashiach, Baruch Yahweh, solamente lo hace el Ruach HaKodesh. Solamente lo hace el Ruach HaKodesh. Y en ese tiempo lo hizo el Ruach HaKodesh. Pero en este tiempo, para que el Ruach HaKodesh cambie todo eso, es por el Ahabat, el amor de Yahweh solamente. Porque el hombre en este momento tiene un corazón más duro que en ese tiempo antiguo, cuando crucificaron al Mashiach. En ese tiempo el corazón del hombre es más fuerte. ¿En qué sentido? Se hace fuerte al pecado y le cuesta doblegarse al Ruach HaKodesh. Le cuesta doblegarse a la Emet, a la verdad. Y le cuesta tanto obedecer. Es tanto. Al hombre en este momento le cuesta obedecer hasta la voz de alguien. Ahora, ¿cuánto más le cuesta obedecer la voz de Yahweh? ¿Y cuánto le cuesta más obedecer la Torah? Demasiado. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás hablando de la verdad a alguien y estás hablando de la Torah, dice otro que salió con nuevas doctrinas, otro que salió con nuevas expectativas que no tienen nada que ver, otro que salió con, ¿de dónde salieron? Siempre empiezan a cuestionar, porque lo primero que hace el hombre es cuestionar. Cuando yo cuestiono lo de los demás, tengo que tener una identidad, porque estoy cuestionando. Nosotros tenemos una identidad, y la identidad se llama Yahshua HaMashiach, respaldado por el Ruach HaKodesh. Esa es mi identidad. Y mi identidad se llama obedecer la Torah de Yahweh. Esa es mi identidad. Y mi identidad se llama querer hacer lo justo y lo perfecto en las manos de Yahweh. Eso es mi identidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a marcar una identidad. Llegar siempre a sentirte oprimido y a sentirte menospreciado y avergonzado por lo que la gente te dice, eso no nos va a llegar a ningún lado. Al contrario, lo que tenemos que empezar a hacer es levantar nuestra cabeza y decir realmente lo que Yahweh está haciendo en mi Jaim. Porque es lo que me da fuerza y me da libertad para poder recibir todos los galardones que Yahweh está plantando sobre nuestra Jaim. Muchas cosas te cuestionan tu carne, porque somos seres humanos y somos basar, somos carne. Y la carne siempre va a venir a cuestionar. No tanto la carne. Sabemos que es el enemigo el que está dando vueltas por toda esta hered y está trayendo esa porción o esa parte donde te hace cuestionar. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Dónde lo estás haciendo? Son muchas cosas que cuestionan. Pero cuando tú empiezas a caminar en esa imagen, en esa verdad, el Ruach HaKodesh te va a decir, te fortalezco. Me alienta mucho una está en el libro de Yahoshua. Así como anduve con Moche, estaré contigo todos los yamim de la Jaim hasta el fin. Me fortaleces, Adabá. ¿Por qué? Porque si así como Yahweh es el mismo que caminó con Yahoshua, es el mismo que caminó con Moche, es el mismo que caminó con Jacob, es el mismo que caminó con Abraham, es el mismo que caminó con Kefa y con Yahanan, es el mismo que está con nosotros hoy. Eso dice el Adabá. Entonces yo tengo que empezar a cuestionar mi vida, pero en Ahabat, a través de Yahweh desde Shamayim. Es lo que tengo que empezar a cuestionar. Y si hay en el verso 6, junto con Anán, el Cohen Gadol, Cayafat, Yahanan, Alessandros, que es Alejandro, y otros hombres de la Mishpahat del Cohen Gadol.
Resulta que había un pecador que era Anás. Estaba Caifás, estaba Yanán y estaba ¿quién? Alejandrus, que es Alejandro. Y otros hombres en la Mispajat del Cohen. O sea que cuántos hombres estaban ministrando, por decirlo de esa palabra, la Bají de Yahweh. Muchos. Esa era una parte de familia. Mucha familia estaba ahí. Era familia, era Mispajat. Entonces muchos estaban ahí. Entonces ¿cuántos se vinieron en contra de Keifa y Johanán? Sabiendo que 5,000 habían cambiado. Resulta que cambias, somos una Mispajat. Y resulta que mi Mispajat, creo que seamos 50. Y entonces Yahweh cambió mi Jaim. Y entonces 49 van a estar viendo, si todas las Jaim hemos sido de esta doctrina, ¿por qué tienes que cambiar de religión, como dicen, que no tiene nada que ver? Si nos enseñaron desde pequeñitos que tenía que ser esto, ¿por qué después de tantos años usted ya va a decir que es de este lado? Entonces, habían muchos que, cuestionando lo que Johanán y Keifa estaban haciendo. Podemos notar algo, habiendo diferencias de grupos o personas en sus ideas. ¿Por qué digo eso? ¿Cuántos habían? Demasiados. Cada uno podía estar mirando una doctrina o mirando una esencia de algo. Y entonces podían empezar a comparar. Si yo estoy llevando esta parte, ¿por qué este me viene a hablar de esto? ¿O por qué estos 5,000 cambiaron del mensaje que le está dando Johanán y Keifa? ¿Por qué tienen que cambiar la Jaín de un momento a otro? ¿O por qué tenemos que cambiar nuestra Jaín, nuestra vida? A veces decimos, uy, me alegro porque tal persona cambió para bien. Dejó el vicio, dejó la maldad, la maldición. Ahí hasta muchos dejan que eran sicarios y dejaron de ser sicarios, toda Rabá Yahweh. Muchos eran drogaditos y dejaron la droga, aleluya. Muchas eran prostitutas y dejaron la prostitución, amén. Y muchos cambiaron la vida por muchas cosas y uno se alegra. Y yo a veces me encuentro con alguien y mira que a veces cuentan historias y uno dice, toda Rabá porque la persona cambió. Y uno se alegra por el cambio de la persona. Ahora, ¿cuánto se alegra más Yahweh cuando dice, tú cambiaste realmente para Él? Tú estás dando pasos de obediencia realmente para Yahweh. Muchos podemos cambiar en nuestra bazar, en nuestra carne. ¿Por qué? Enfermedades, maldiciones, contiendas. Hay muchas diversidad de cosas que están atando al hombre. Pero cuando realmente cambiamos para exaltar y darle la jalea a Yahweh y buscar la salvación de nuestro nefes, eso es un cambio mayor. Y era lo que estaba haciendo Keifa y lo que estaba haciendo Johanán. Vinieron a traer un cambio. Con la autoridad gubernamental y con los que oprimen. Eso estábamos en el verso 6. El 7 dice, tenían a los Shelijá de pie delante de ellos y les preguntaron, ¿por qué poder o en qué nombre hicieron esto? Miren lo que primero dice, ¿por qué poder o en qué nombre hicieron esto? ¿Por qué? Porque todo el ser humano siempre busca eso. Y siempre dice, tú viniste con el poder del Ruach HaKodesh o viniste con el poder de quién. Tú estás levantando esto con qué poder o con qué autoridad. Tú estás guiado o te estás dejando guiar por quién. Porque siempre el hombre tiene esa pregunta. Y el hombre siempre se hace esa pregunta. Y a veces cuando estás en una caída siempre dicen, ¿con qué autoridad tú hiciste esto? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿O con qué autoridad moviste esto? ¿O qué coberturas? Y entonces siempre está esa parte que está pasando y se está moviendo en la herencia. Ahora, ¿con qué autoridad llegó? Resulta que allí es algo impactante porque lo que les decía al principio, de pronto había o querían colocar temor, miedo o ansiedad, angustia, celos o contiendas en Keifa y en Johanán. Pero ahí en el Pesú 8, wow, en el 7 y el 8 me gusta. Dice, tenían a los Sheliján de pie delante de ellos y les preguntaron, ¿por qué o con qué poder o en qué nombre hicieron esto? Entonces Keifa, guiado por el Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha aún a una persona tullida y quieren saber cómo su salud fue restaurada. ¿Por qué lo estaban cuestionando? Porque levantaron a alguien que estaba enfermo por la autoridad del Ruach HaKodesh.
¿Y estos con qué autoridad vinieron a traer una sanidad sobre alguien? ¿Y con qué autoridad pararon a una persona que estaba tullida? O estaba tirada en una camilla, o estaba tirada en una silla de ruedas. ¿Con qué autoridad lo hicieron? Cuestionaron la sanidad. Que estaban guiados. Porque ¿qué dice? Que Keifa estaba guiado y dirigido ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh. O sea, ¿con qué autoridad, con qué guías estaban? Con el Ruach HaKodesh. Entonces ahí es donde el pueblo se levanta. ¿Y por qué se levanta con esa autoridad? ¿Y por qué quiere tener autoridad? Lo mismo le pasó a Yahshua HaMashiach. Lo mismo le pasó a Yahshua HaMashiach. Vayamos por un momento a Matillahu 21, por favor. Mateo 21. Miramos ahí en Matillahu 21, 23. Y ahí podemos decir con qué poder o autoridad puedes ejecutar algo. Y siempre hay algo que tenemos que decir. La autoridad con la cual estoy es una autoridad que viene de Shamaín. ¿Cuándo puedo decir que la autoridad viene de Shamaín? Con la obediencia que tú estés manejando a través del Ruach HaKodesh. Amén. Ahí es donde te das cuenta tú que vienes dirigido con una promesa desde Shamaín, conforme a la obediencia que tú estés llevando en tu Jaín, en tu vida. Dice ahí en el verso 23, 21-23 de Matillahu. Los Talmidim vieron esto, entonces asombrados le preguntaron a Yahshua, ¿cómo fue que el árbol de higos se secó tan rápidamente? Yahshua le respondió, amén, amén, les digo, si tienen emuná y no dudan, ustedes no solamente podrán hacer lo que fue hecho al árbol de higos, sino también si les dice a este monte, échate en el mar, será hecho. Entonces, también les dice esto, échate a los montes y échate en el mar y será hecho. En otras de Barín, ustedes recibirán todo lo que pidan en Tefiló. No importa lo que sea, siempre que tengan emuná. Algo. Que resulte que la palabra emuná desde la raíz hebrea es obediencia. Resulta que todo lo que hagamos y pidamos es si tenemos que obediencia. Porque Keifa y Yahanan pudieron cumplir el objetivo a través del Ruach HaKodesh porque caminaban en obediencia. Resulta que a nosotros nos enseñaron que si tenemos fe, todo se mueve. Amén. Pero si nosotros llamamos la palabra fe al hebreo, se llama emuná. Y la palabra en emuná se llama obediencia. Amén. Entonces, si yo estoy ejecutando en obediencia, puedo obtener grandes galardones en la herencia. Y puedo obtener la salvación de mi nefes. Puedo obtener las bajad o las bendiciones de Yahweh a favor de mi Jair. Resulta que el verso 26, ahí es donde tenemos que entrar. Y él fue al área de Heikat. Y mientras enseñaba, los principales Kohanim, los sacerdotes y los ancianos se le acercaron y le demandaron. ¿A quién? A Yahshua. Y lo primero que dicen es, ¿qué seminhat? ¿Qué seminhat? Eso es, ¿con qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas? ¿Y quién te dio esta seminhat? ¿O quién te dio esta autoridad? Yahshua le respondió. Yo también les haré una pregunta. Si la responden, entonces yo les diré por el cual esta seminhat o autoridad hago estas cosas. La actividad de Yohanan, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino la tefilot o la oración de Yohanan el Bautista? ¿De Yahweh o de los Ben Adán, de los hombres? Ellos discutieron unos a otros y se dijeron, si decimos que viene de Yahweh, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los Ben Adán, tenemos miedo de los Ben Adán, pues ellos le temían como Neví, que es profetas. Así que le respondieron a Yahshua, no lo sabemos. Y él le respondió, entonces, no le diré por el cual
Shemijat o autoridad, yo hago estas cosas. Algo que me da hasta Dabar, y es lo siguiente. Yahshua respondió ¿con qué? Con autoridad y sabiduría desde Shammai. Y cuando Yahshua da una pregunta, la da para que la respondan en el Ruach, pero no tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque estaban caminando en doctrinas humanas y estaban caminando no bajo la autoridad de la obediencia. Porque ¿qué es lo primero que les pregunta Yahshua? ¿De qué Tevilá hablaba Yohanan? ¿O con qué autoridad hablaba Yohanan? ¿O con qué Tevilá bautizo estaba bautizando Yohanan? ¿Con qué bautizo estaba bautizando Yohanan? Para que me entiendan. ¿Está dirigido por el Shammai o está dirigido por los hombres? Entonces lo primero que hacen es que hacen callados. No sabemos. Porque sienten ¿qué? Miedo. Cuando se confronta la palabra, la Dabar, y cuando se habla de la Emet, la verdad, y cuando se habla de la Emunat, que es la obediencia, entonces ahí se confronta a la persona. Y era lo que hizo Yahshua, confrontó a la persona. ¿Ustedes quieren que yo les dé mi respuesta de autoridad por la cual estoy en esta red? Entonces díganme con qué autoridad ustedes se están moviendo, o con qué autoridad está mirando usted la palabra que fue guiada de Shammai. Si nosotros no miramos la autoridad de la palabra guiada desde Shammai, vamos a empezar a decir murmuración. ¿Cuál es la primera murmuración? ¿Para qué guardar Shabbat? ¿Cuál es la segunda murmuración? ¿Para qué guardar Moedín si Yahshua ya lo hizo todo? Si nosotros miramos Matillahu 5, 17 al 19, vamos a ver que Yahshua dijo, yo no vengo a abolir, yo vengo a completar, y no pasará ni una coma ni una tilde. Lo estoy diciendo de esa manera para que lo entendamos. No vine a quitar ni una coma ni una tilde, hasta que no se pasen ni el cielo ni la tierra, Shemaí y Eret. Entonces Yahshua vino a completar algo que estaba ¿qué? Inconcluso. ¿Dónde lo tenían inconcluso? Los hombres que estaban dirigiendo la Vallí de Yahweh en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban llevando la doctrina, para que lo entiendan, o no estaban llevando la Torah completamente como Yahweh ha guiado a través de lo que Moshe había enseñado. Estaban completamente desviados. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Igual, la gente, las personas, las familias, las mispajas, las iglesias, en general, se desviaron completamente de la Torah de Yahweh y empezaron a caminar en sus propias doctrinas y están levantando doctrinas de diferentes formas, diferentes colores, diferentes sabores, para que las personas se acomoden y tengan un estatus. Me siento en este estatus y aquí no me pasa nadie, y esto es lo que aprendí, y esto es lo que... Aquí me quedo. Porque les cuesta obedecer, y les cuesta entender la verdad, y les cuesta darse cuenta que si no obedezco a Yahweh, mi Jaim se va a perder. Pero todos tienen en su mente y en su corazón, Yahshua ya me salvó, Yahshua ya me dio la salvación, Yahshua ya me lo dio todo. Siga guardando usted Shabbat y siga guardando Torah si usted piensa que esa es la Emet. Amén, esa es la Emet. Esa es la Emet. Guardarme para Yahshua. Guardar mi Jaim para Yahshua. Guardar mis pies, mi derek, y poder plantar en el derek que es Yahshua HaMashiach. Si yo no planto mi derek en Yahshua HaMashiach, ¿dónde voy a estabilizar mi Jaim, mi vida? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Pero es algo que Yahshua estaba diciendo. Confrontación, autoridad. ¿Yahshua qué tenía? Autoridad. ¿Qué tenía Yohanan y Keifa? Autoridad. ¿Qué le falta al hombre en esta tierra? Autoridad para caminar en la Emet, en la verdad. ¿Qué le falta? Emet, verdad. Porque a veces nos cuesta, sabemos que estamos en la Emet, en la verdad, y entonces a veces llega alguien y me aterroriza. Me aterroriza. Ay, es que... Y agacha la cabeza y, bueno, sí, hágale que otro día hablamos. Me aterroriza que la gente me dice, yo no me puedo dejar aterrorizar, pero tampoco puedo ponerme a pelear con nadie. Y no peleo con nadie. Y cuando la gente no quiere creer, les digo, toda que Yahweh le guíe y le bendiga, y más adelante nos vemos, queriendo Yahweh. Eso es lo que digo. Porque conocéis la verdad y la verdad nos hará libres. Y tengo que dejarme guiar por el Ruach HaKodesh. Entonces, si yo me dejo guiar por el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh me va a estar guiando, informando cada yamim para hacer ese ají o esa hayot que Yahweh quiere en esta era. Amén. La autoridad, poder y hablar la verdad en todo lo que tú emprendes. Es lo que necesitamos. Vayamos por un momento a Éxodo 2, por favor. Shemot 2.
Shemot 2 o Éxodo 2 y miramos el verso 13, por favor. Y aquí está cuando Moshe huye de Misrayim. Pero quiero que miremos algo. Dice la Dabá. Al día siguiente salió, y he aquí, que habían dos hombres, y Brión, peleando, le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él le respondió, ¿quién te designó por príncipe y chofer, o sea juez, sobre nosotros? ¿Acaso planeas matarme, como mataste al de Misrayim? Moshe tuvo miedo y pensó, ciertamente el asunto es sabido. Se había dado a entender lo que había sucedido con él. ¿Qué pasa cuando se siente miedo o cuando se siente que la verdad te está confrontando? Muchos huyen porque siente que la verdad te está confrontando y la verdad te está sacando a luz de lo que estás ejecutando o estás realizando o estás haciendo. Moshe, ¿qué estaba diciendo o qué pensó? Ya se dieron cuenta que yo asesiné a uno de Egipto, a uno de Misrayim. Entonces ahí empieza una confrontación. Y lo que hizo Moshe fue huir. Podía ser un propósito de Yahweh. Y yo digo que era un propósito de Yahweh. Porque allí fue donde conoció al Cohen, conoció a Séfora, su esposa, pasó el tiempo en el desierto, fue pastor de ovejas y empezó a ejecutar muchas cosas en su país. Pero lo primero que hay acá es que, ¿quién te guió, quién te dio autoridad para que vengas a juzgarme? Porque es lo que siempre el hombre viene a confrontar. ¿Quién te dio autoridad para que vengas a juzgarme? ¿Acaso te crees un chef? ¿Acaso te crees un juez para que vengas a colocar palabras en contra de mí? ¿O me vas a decir que tengo que amar a mi prójimo? Yahshua lo dijo. Y Yahshua lo dijo muy claro. El primer mismo es amarás a Yahweh tu Elohai con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus poder o fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que pasó con Moshe lo dijo Yahshua HaMashiach. Y entonces, ¿con qué poder y con qué autoridad estás tú caminando en esta Eret? ¿Cómo estás caminando en la Eret? ¿Qué estás ejecutando en tu Jaín, en tu vida? ¿Y cómo quieres tener autoridad? ¿Que la autoridad venga de Chamaín o la autoridad venga de alguien? Con lo que algo aquí se llama prisión o impresión. Impresión. Me impresiona. Se impresionó Moshe, se impresionó Keifa y se impresionó Yahanan. Dice impresión. En este momento, en muchos lugares de la Eret, habemos muchos hombres que nos estamos dejando guiar por el Ruach HaKodesh, llevando su dabar de Jaín, de vida, con el poder y la autoridad que da la intimidación para querer traer la emet y la verdad. Muchos en la Eret, muchos hombres en la Eret, nos estamos dejando guiar por el Ruach HaKodesh y estamos llevando la verdad como pueblo de Israel. Muchos, en muchos lugares de la Eret. Porque hay muchos Ají y Ajayó que están guardando Shabbat. Hay muchos Ají y Ajayó que en este momento están buscando la emet, la verdad. Y están saliendo de la esclavitud. Amén. Muchos en la Eret. Amén. Y hay muchos que están llevando esa dabar de Jaín, de vida. Pero hay muchos que están siguiendo las doctrinas y no quieren salir de las doctrinas. Hay muchos que no quieren conocer la emet, la verdad. Y hay muchos que dicen, así me siento cómodo y voy hasta el final con lo que siento y con lo que estoy viviendo. Pero cuando nos ponemos a mirar la palabra, entonces estamos viendo que los tiempos, los grupos, los religiosos, las malvadas, el pueblo de iniquidad, el pueblo de pecado, el pueblo de falsedad, está puesto. Pero cuando tú empiezas a buscar la verdad en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Yahweh, vamos a empezar a darnos el tiempo de decir, me tengo que guardar. Me tengo que guardar, porque es lo que Yahweh nos mandó. Guárdate. Guárdate para mí. Busca mi justicia. Busca mi rostro. Y déjate guiar por la presencia del Ruach HaKodesh. Es lo que Yahweh nos vino a mandar a través de Yahshua. Pero Yahshua, que es
el que nos guía, el que nos fortalece, que es la piedra angular, la piedra que desecharon por tantos lugares. Pero nosotros toda Rabaque aprendimos que Yahshua es nuestro derecho para poder llegar allá. Amén. Y que es el derecho perfecto. Yo quiero que vayamos a Teilín 118:22, por favor. Miramos Teilín 118:21, por favor. Dice la Abad: te daré toda o te agradeceré, porque me respondiste, porque eres mi Yeshua, mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahweh. Nos dejó una guianza. Obra de Yahweh que nos dejó una guianza. Nos dejó una fortaleza. Nos dejó un derech. Nos dejó un camino para que nosotros entendamos y aprendamos que todo lo que realicemos y hagamos tiene que ser por la or, por la claridad que es Yahshua HaMashiach. La Emet, la verdad, la trajo Yahshua HaMashiach. Nos sacó de las tinieblas y nos colocó en la or, en la claridad, para que conociéramos, entendiéramos lo que realmente es estar en la presencia del Mashiach y reconocer lo que el Mashiach es con nosotros. Amén. Vayamos de nuevo a Jeburot. Jeburot 4, ¿dónde estábamos? Hechos 4. Y miramos el Pesú 12. Dice ahí en Jeburot, miremos desde el 11 para que entendamos bien la palabra. Jeburot 4:11 dice: este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Amén. Lo mismo que nos está dando el Teilín es lo mismo que viene y nos da esta palabra en Jeburot. Pero a mí me impresiona eso del Pesú 12. Dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el Chamaín dado a los Ben, por medio del cual podamos ser salvos. Amén. El único medio que hay es Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. De pronto a todos nos explicaron, me enseñaron un nombre griego, J-E-S-U-S, y dijeron que ese nombre era el que nos daba la salvación. Pero aquí está diciendo nombre que fue dado en Chamaín. Si el Abba mandó, envió al Mashiach a Israel, le dio nombre para que estuviera en la tierra de Israel. Amén. Y le dio un nombre hebreo, no le dio un nombre griego, porque es un nombre guiado desde Chamaín. Amén. Y resulta que en Naeret nos dieron nombres griegos. Y entonces el hombre empezó, y a veces dicen muchos, no hay necesidad del nombre, el nombre no tiene nada que ver. Pero si nosotros vemos que fue un nombre dado desde Chamaín, y cuando dice un nombre dado desde Chamaín, tiene mucho que ver para nuestra Jaín. Y lo más que nos da en este punto es la fortaleza, el amor que tiene Yahshua por nosotros y el amor que tuvo Keifa y Johanán por Yahshua para poder emprender y dar la Emet, la verdad. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que emprender hoy, tener esa Emet, esa verdad. Yo quiero que me acompañen ahí mismo en Hebreos 10, por favor. En Hechos 10, Hebreos 10. Y miramos el Pesú 40. Dice ahí en Jeburot o Hechos 10:40. Pero Elohim le levantó al tercer Yamín y le permitió que se dejara ver. No por todo el pueblo, sino por los testigos que Elohim había escogido de antemano. Esto es, por nosotros, que caminamos y bebimos con él, y después que fue levantado de entre los muertos, entonces nos ordenó ir a proclamar y
y dar el edut, testimonio, al pueblo de Yahudá, que este hombre ha sido designado por Elohim para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo primero que dijo o estaban hablando los talmidim? Estaban dando testimonio de lo que Yahshua había hecho. Y están dando testimonio a aquel que se levantó entre los muertos. Y están dando un testimonio, un edut. Están dando un edut, un testimonio, y estaban hablando del edut. Y estaban dando a conocer el nombre del que se levantó. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Estaban dando un testimonio del que se levantó. Y el que se levantó fue un judío, un Yahudí. Y el que se levantó como Yahudí fue Yahshua, no se levantó otro. Se levantó Yahshua HaMashiach, un Yahudí. No se levantó un griego, no se levantó un romano, no se levantó un español, no se levantó absolutamente nadie. Se levantó un hijo de la tribu de Judá, que fue Yahshua HaMashiach. Por eso le colocaron en la estaca el Melech de los Yahudí. El Melech de los Yahudí, o el rey de los Yahudí, el rey de los judíos. Y entonces cuando colocan eso en la estaca, y aquí se levantó alguien que se levantó de entre los muertos, que fue Yahshua HaMashiach. ¿De quién estaba hablando Keifa? ¿De quién estaba hablando Yohanan? De Yahshua HaMashiach. No estaba hablando de otro nombre, ni estaba proclamando otro nombre. Estaba hablando de la Emek, que era Yahshua HaMashiach, nuestro Derek, nuestro camino, nuestra Emek, el que me da la Jaín, y el que me está dando la oportunidad en este momento para ser pueblo de Israel. Porque cada que leemos la escritura o la Dabar, encontramos, y Yahweh levantará a las 12 tribus de Israel. En ningún momento encuentro iglesias. Encuentro las 12 tribus de Israel. Amén. Encuentro que Yahweh está estableciendo un juicio para las 12 tribus de Israel. Entonces no está estableciendo juicios para las iglesias. Entonces las iglesias por eso dicen, nosotros somos salvos por Yahshua HaMashiach. No puedo hacer nada, tengo que caminar. Ya Yahshua lo hizo todo. Los que van a juzgar son las tribus. Pero resulta de que Yahweh estableció 12 tribus. Y ahí es donde está el pueblo de Israel. Y ahí es donde está el pueblo Kadosh. Y ahí tenemos que levantarnos como un pueblo Kadosh. Yo quiero que me acompañen ahí mismo en Jebulot 13. Y miramos Jebulot 13, 27. Hechos 3, 27, dice la Biblia. Porque el pueblo que vive en Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron quién era Yahshua, ni entendieron la verdad de la lectura de los Nevilim, ni entendieron la palabra o la lectura que estaban dando los Nevilim o los profetas, que es leída todos los Shabbat, de modo que condenándole hicieron cumplir este mensaje. No pudieron encontrar una razón legítima para una sentencia de muerte. A pesar de eso, pidieron a Pilatos que le ejecutaran. Están hablando de Yahshua HaMashiach. Y cuando llevaron a cabo todas las cosas escritas sobre él, fue bajado del madero y puesto en su sepulcro. Pero Elohim le levantó de entre los muertos. Él apareció por muchos yamines a los que le habían subido en el Galit a Jerusalén, y ahora son sus testigos para el pueblo. Y a veces cuando notamos esto decimos, Yahweh, tanto ajabá has tenido que enviaste a tu Ben para que bajara hasta las profundidades y se levantara como el mismo Yahshua HaMashiach dentro de los muertos, para que nosotros pudiéramos tener Jaim, pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos estar en un deber, en un camino perfecto y poder entender quién era Yahshua. Miren lo que dice el Pesú 39 ahí mismo. Dice, esto es Elohim, libera de culpa a todos los que ponen su emuná, o sea, su emuná es ¿qué? Su obediencia. A todos los que ponen su obediencia en este hombre, aún referente a todas las cosas a las cuales no pudieron ser librados por la Torah de Moshe. Dice el Pesú 40. Entonces este
estén vigilantes, para que esta davar escrita en los Nevilín no les suceda a ustedes. Ustedes, burladores, miren, maravíllense y mueran, porque en el propio tiempo de ustedes yo estoy haciendo una obra que sencillamente a ustedes no creerán, aun si ya alguien se las explicara. ¿Y qué está hablando la davar? ¿Le creyeron a lo que Yahshua dijo? No. ¿Le creyeron a lo que estaba hablando Keifa y Yohanan? No. Ahora, les cuesta a las personas creer la verdad en este tiempo y aún estando escritas. Aún la Torah está escrita y la Torah está explicando las cosas y a las personas les cuesta entender. Porque la persona quiere seguir viviendo en doctrinas y quiere seguir viviendo en las cosas que fueron escritas por Roma y fueron escritas por los griegos. Pero cuando se les habla la verdad a través de la raíz hebrea, entonces la gente se cuestiona y dice, no hay necesidad. Sabiendo que nuestro Abba es el que envió a su vena Yahshua al pueblo hebreo y nació de la tribu de Judá y vino a rescatar al pueblo de Israel. Y entonces ahí es cuando tengo que empezar a mirar realmente cómo estoy. Dice el versículo 42, cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y a Bernabé para que les hablara el siguiente Shabbat más sobre este asunto. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? Los que estaban creyendo le estaban diciendo a Bernabé y a Shaul, venga, síganos hablando ahora en Shabbat. O sea que, ¿quién quitó el Shabbat? Sí, aún Keifa estaba guardando Shabbat y la gente le decía a Keifa, háblanos en Shabbat, háblanos en este tiempo de Shabbat porque es que queremos conocer más de Yahshua. ¿De quién le estaba hablando Keifa? De Yahshua. ¿Y en dónde estaban? En Shabbat. Y le estaba diciendo el pueblo a Bernabé y a Shaul, venga, síganos hablando de Yahshua, pero en este guión de Shabbat. Y estaban de Shabbat en Shabbat hablando de lo que Yahshua les estaba comentando. Y dice ahí en el versículo 43, cuando la reunión en la Kehilá se dio por terminada, muchos de los yaudí nativos y los extranjeros devotos siguieron a Shaul y a Bernabé, quienes le hablaron e instaron a permanecer bien sujetos a la Jabat, al amor y a la bondad de Yahweh. ¿De qué le estaban hablando ellos? Que estuvieran sujetos, que estuvieran fuertes en el amor que les estaba dando Yahweh. ¿Cuál era el amor que le estaba dando Yahweh? La instrucción de lo que era Yahshua HaMashiach. Y le estaban hablando y estaban siguiendo ¿en qué? En Shabbat. Nunca. Si Yahshua hubiera quitado el Shabbat, resulta de que aquí Shaul no hubiera estado predicando en Shabbat. Y la gente no hubiera esperado hasta el Shabbat para seguir preguntando de Yahshua. Porque estaban esperando de Shabbat en Shabbat para que les siguieran hablando de Yahshua HaMashiach. Porque querían conocer la Emet. Shabbat nunca fue quitado. Las moedín de Yahweh nunca fueron quitadas. Las quitó el hombre. Por eso tenemos que empezar a mirar realmente la Torah y a caminar en la Emet, en la verdad, que es Yahshua HaMashiach, que es el Ruach HaKodesh, nuestro instructor, nuestra guianza, nuestra fortaleza, para poder llegar a la salvación, que es Yahweh Sebaot. Shalom a las naciones, somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga un despertar y un renovar sobre su país, sobre su vida. Que Yahweh traiga siempre una guianza y una fortaleza. Shalom para todos, queriendo Yahweh, nos vemos en Parashat después de las 10:30.